gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y miren cómo las decoraciones de la iglesia han cambiado. Se está acercando más y más cada día la celebración del nacimiento de Jesús. Y entonces tenemos la alegría esta noche de prender la cuarta vela de la corona del Adviento. Y alguien va a venir para prender eso, que nos muestra que Jesús es muy, muy cerca. Y ahora, para prepararnos para celebrar dignamente esta Santa Misa, recordemos nuestros pecados y pidamos del Señor su gracia, su perdón y su ayuda. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, y intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: pues casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien,
El Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las sagradas escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
algunos de ustedes saben, el sábado pasado me fui a Virginia para la boda de mi sobrino. Y entonces pues es una ocasión muy alegre y todo el mundo muy contento. Y era muy interesante porque en la recepción la dama de honor leyó un email de la novia. Y entonces este email dijo que ella, la novia, que se llama Ashley, iba a acercarse más a Cristo por medio de su matrimonio con Andrés, que es mi sobrino. ¡Qué visión noble del matrimonio! Que por medio de él uno se acerca más a Cristo. Y entonces San José, estaba en una situación semejante, que por medio de su matrimonio con María, iba a acercarse más a Cristo. Pero él tenía dudas. Y entonces vamos a hablar de esto en un momento. Pero vamos a pensar en el ángel que le dio el mensaje del Señor. Porque los ángeles son mensajeros de Dios. Y la primera cosa que dijo el ángel a José era que no tengas miedo, no temas. Estamos acostumbrados en las tiendas y en las casas de pensar en ángeles como criaturas muy pequeñas y muy bonitas. Pero los ángeles tienen que decir no temas, no tengas miedo. Son asombrosos, son terribles en una manera de un temor reverente, porque son mensajeros de Dios. Y si un mensaje viene de Dios, a veces uno tiene miedo de ese mensaje. Pero uno tiene que tener confianza. Cuando dice el ángel, no tengas miedo. Y depende de qué es el mensaje del Señor, proceder con confianza. Por ejemplo, si es un llamado al matrimonio, ¿pueden recordar el momento en que pidió que su novia fuera su esposa? Proponer el matrimonio. Uno está nervioso, ¿no? Bueno, un poco, aún tiene miedo. Pero si es de Dios, Dios va a ayudar y dice no tengas miedo. Me acuerdo la primera vez en que pensaba ser sacerdote, que era un mensaje de Dios. Pero yo tenía miedo, hasta que tenía que decirme es un viaje de 1000 millas, pero comienza con un solo paso. Y cuando llegué al seminario y vi los torres de la iglesia, tenía miedo y dije a mi compañero, volvamos a la casa, volvamos a Florida. Pero Dios dijo, no tengas miedo, y todo salió bien. Si es buscar un trabajo, hacer el resumen para buscar un trabajo, el mensaje de Dios es no tengas miedo, sino que lo hagas lo mejor que puedas. Si el mensaje es dejar un pecado o un vicio o una adicción, no tengan miedo del mensaje de Dios ni del mensajero, porque Dios no nos ha guiado tanta distancia para abandonarnos. Él va a ayudarnos con cualquier cosa que Él pide de nosotros. De los mensajes y los mensajeros de Dios, no tengan miedo. Y en el mensaje, el ángel explicó que el niño que iba a nacer se llamará Jesús, porque es Dios con nosotros y va a salvar a la gente. Dios con nosotros. Y entonces nos hacía falta un Salvador, porque somos débiles, somos quebrantados por razón del pecado de Adán y Eva. Y nos hacía falta alguien que nos sanara, que nos ayudara, que nos diera la vida otra vez. Y ese era el plan del Señor. Ese Salvador tenía que ser humano para poder alcanzar a tocar a nosotros. Pero Él tenía que ser Dios para poder levantarnos al cielo. Humano y Dios.
el plan del Señor para salvar a la raza humana. Entonces, este también era el mensaje a José, la esperanza de que Dios iba a llevar a cabo este plan de misericordia y de salvación. Y el puente entre la tierra y el cielo, la cruz de Jesucristo, la mostración de amor más grande que se ha visto en el mundo. Y entonces, pues, la cruz y el sacrificio y la salvación comienzan ahora con el nacimiento, con la encarnación, con Jesús llegando al mundo, concebido en el seno de María y nacido en Belén. Es el comienzo de nuestra salvación. Y entonces, vamos a hablar acerca de José y su problema. Él tenía que discernir el Espíritu Santo. Tenía que descubrir lo que el Espíritu estaba diciendo y estaba haciendo. Por eso el ángel dice que la criatura que María tiene en su vientre es del Espíritu Santo, para que él supiera, para que él confiara en el Señor. Y entonces, uno tiene que discernir lo que dice el Espíritu Santo y lo que está haciendo el Espíritu Santo. El plan de José era que fuera el padrastro del Hijo de Dios. Qué plan tan grande, ¿no? Pero de todos modos él tenía que confiar y discernir el Espíritu Santo. ¿Qué es el plan de Dios para cada persona aquí? ¿Y cómo puede uno descubrir lo que es? ¿Cómo puede uno discernir el Espíritu Santo? Bueno, hay muchas maneras que ayudan en esto. Primero de todo, la oración. En la oración descubrimos lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Si debemos hacer esto o aquello, si debemos evitar esta cosa o la otra, si Dios quiere alguna cosa de nosotros. La oración. También leer y escuchar las Escrituras. La Biblia nos instruye en lo que el Espíritu quiere que hagamos. También lo descubrimos en la convicción de que algo que queremos hacer es bueno. La convicción que es bueno, que es de Dios. También descubrimos escuchando a nuestra conciencia. Tenemos una conciencia que nos dice si algo es bueno o malo, que nos dice si algo viene de Dios o viene del otro. Y la conciencia nos ayuda. También, si queremos hacer algo y pensamos que viene de Dios y nos da paz y alegría de corazón, entonces probablemente viene del Señor. Y si causa angustia y causa una guerra por dentro de uno, probablemente no viene de Dios. Tenemos que discernir el Espíritu. José iba a despedir a María, pero él tenía mucha duda y mucha batalla en su ser por eso. Pero cuando el ángel le dio el mensaje y decidió hacer lo que Dios quiere, se sentía paz. Sentía una alegría y un sentido de que esto era correcto. Esto era lo que el Espíritu estaba diciendo. Que sea así para nosotros, para cualquier cosa que hagamos. Que sea la cosa que el Espíritu dice. Que sea la cosa que Dios quiere. Que sea la cosa que el mensaje de Dios quiere decirnos, que es lo bueno y es el plan del Señor. Nos levantemos para nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros
cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia católica, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. Las bendiciones de Dios son abundantes. Con confianza le ofrecemos estas súplicas y las que están en nuestro corazón. Por todos los dirigentes de la Iglesia, por humildad al practicar la autoridad y perseverancia en la oración, roguemos al Señor. Por la familia de naciones, por la paz y las relaciones cordiales entre todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los padres de familia y sus hijos, especialmente los que enfrentan dificultades, por las familias que viven separadas, roguemos al Señor. Por los que viven en la pobreza y los que no tienen hogar, por los enfermos y los que viven sin esperanzas, roguemos al Señor. Por esta comunidad de creyentes y testigos, por la fe inquebrantable, la esperanza vivificante y el amor profundo, roguemos al Señor. Para que haya un fin del aborto, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Elizabeth Parra, por quien ofrecemos esta Santa Misa, oremos al Señor. Padre Dios, nosotros nos anticipamos a la venida de tu Hijo. Ayúdanos a recibir más plenamente a Jesús en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La segunda colecta será por el capital de mantenimiento. Traerán las ofrendas las hermanas Hilda Lozano y Nelly Pineda. El canto del ofertorio es el número 254. Canto de María, número 254.
y a los pobres, los hambrientos se saciaron de sus bienes, y alegones y vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosas en mi espíritu en mi Salvador. Eres mi alegría, eres mi plenitud, eres todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosas en mi espíritu en mi Salvador. Eres mi alegría, eres mi plenitud, eres todo para mí. Demos gloria a Dios porque Él es nuestro Padre, y a su Hijo que murió para salvarnos, y al Espíritu que habita entre nosotros, ahora y siempre por los siglos infinitos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosas en mi espíritu en mi Salvador. Eres mi alegría, eres mi plenitud, eres todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosas en mi espíritu en mi Salvador. Eres mi alegría, eres mi plenitud, eres todo para mí. Oren, hermanos y hermanas, de que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder el seno de la Virgen María, santifique, Señor, estas ofrendas que hemos depositado sobre tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre el don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada por nosotros, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Elizabeth Parra, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y según su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ofrezcamos uno al otro una señal de la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo hemos venido y que en mi casa, de una palabra tuya bastará para sanar.
canto de comunión es el número 595. Este sí es el pan. Número 595.
tú que nos has dado en este sacramento la prenda de nuestra salvación, concédenos, Padre Todopoderoso, prepararnos cada día con mayor fervor para celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora cantemos la oración Alma de Cristo, que se encuentra después de la última página de su libro de cantos. Favor de sentarse. Vamos a tener un horario para las misas de la Navidad, comenzando con la misa de las 4 en la Nochebuena, las 4 de la tarde, y las 6:30 de la tarde. Esas misas estarán en inglés. La misa en español va a tomar lugar la Nochebuena, al martes, a las 9 de la noche. Y entonces vamos a tener también el nacimiento en vivo y vamos a actuar el milagro del nacimiento de Jesús. Y quiero que muchos vengan a esa misa a las 9 de la tarde el martes. Y inviten a sus amigos, sus familiares, a todos que vengan. Vamos a tener la misa de medianoche y también la misa de la mañana a las 10 y a las 12, todos en inglés. Tenemos el horario para los lectores y los ministros de comunión para la Navidad, y especialmente en la misa en español, favor de apuntarse para servir en uno de estos ministerios. Tenemos los árboles de Navidad allá en la parte de atrás de la iglesia, y queremos que las familias traigan, una familia cada uno, una decoración para su familia, para representar su familia. Y pueden poner su nombre en ella para que después de la Navidad alguien otro lleve su decoración y ore por su familia. Así vamos a compartir la oración entre los parroquianos. No hemos alcanzado nuestra meta en el llamado católico, pero estamos muy cerca, $1,000 y pico. Y vamos a tener otra ocasión para levantar fondos. Es el día 27 de diciembre, el viernes a las 7 de la tarde. Será una cena
entretenimiento por un pianista excelente que es el hijo de Chris Cohen, y también vamos a disfrutar de la convivencia de los parroquianos, y va a ser $15 al boleto. Yo sé que es mucho, pero es para el obispo y para la diócesis, para terminar con nuestra deuda. Los libros para los lectores, los manuales están disponibles en la oficina. Chequen el boletín para otra información importante. Quiero recordarles del baile de la despedida del año. ¿En qué día va a llegar este baile? 31 de diciembre. Y entonces comenzará a las 8:30 de la noche y terminará ¿qué? A las 12:30 de la mañana. A la 1, ok. Otra media hora para bailar. Que vengan todos para disfrutar este baile del fin del año. ¿Hay otros anuncios que estoy olvidando? Tengo una lista muy corta de anuncios esta noche, parece muy corto. ¿Hay alguien que está visitando esta iglesia de otra parte? Levanta la mano, por favor. ¿De dónde? Houston. Bienvenidos. ¿De dónde? Nueva York. Bienvenidos. ¿De dónde? República Dominicana. ¿De dónde? Miami. Muy bien, bienvenidos a todos, esa es su casa. Tenemos a alguien que está celebrando cumpleaños. ¡Oh, feliz cumpleaños! ¿Alguien otro? ¿No? ¿Dónde? ¡Feliz cumpleaños! Happy birthday to you. Y también tenemos a una pareja casada que está celebrando el aniversario de su matrimonio. Aniversarios de matrimonio. Ustedes, vengan enfrente. ¿Alguna otra pareja? ¿Cómo se llama? Pablo y Mercedes. ¿Y cuántos años casados? 49, casi de oro. Okay. Que todos extiendan la mano sobre ellos para pedir la bendición. Padre Dios, nos alegramos por el ejemplo de amor que muestran Pablo y Mercedes en su matrimonio, pues que has bendecido a ellos por 49 años. Que sigas en su casa con tu amor, Señor, llenándoles con tu gracia, concediéndoles salud, alegría y paz. Y bendícelos siempre, Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz aniversario. Feliz aniversario. ¿Todo? De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta misa ha terminado, podemos ir en paz. El canto de salida es el número 274. Toda la tierra, número 274. Amén.
to take.